Gracias a Dios que nos da esta oportunidad. Y la lectura que toca en esta ocasión, amados hermanos y amigos, es acerca de Mateo capítulo 19 del 1 al 9. Mateo 19 del 1 al 9. Por favor, si no tiene Biblia, búsquela, tráigala y téngala con usted, ábrala para que pueda leer usted estas palabras en su propia Biblia. Dice la lectura en Mateo 19 del 1 al 9. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Interesante lo que nosotros leemos en esta porción de la palabra de Dios. Y para entender un poco más, amados oyentes, necesitamos irnos paso a paso, dando breves explicaciones de lo que vamos leyendo. Aquí tenemos al Señor Jesús en plena trayectoria, esa trayectoria que terminaría en Jerusalén. Sin embargo, aquí en el capítulo 19 vemos a Jesús rumbo a Judea. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Cuando empezamos a leer este versículo, dice que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, bueno, lo que acaba de hablar Jesús es acerca del perdón al deudor. Es acerca del perdón al ofensor que estuvimos viendo la semana pasada. Lección para sus discípulos directamente y para nosotros aquí, hoy, y cada vez que la palabra de Dios se lea. Ahora también este versículo dice: se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Los lugares que Jesús anduvo, estimados oyentes, estaban divididos en tres regiones: Galilea, Samaria y Judea. Galilea y Samaria eran regiones fértiles, mientras que Judea era pedregosa y árida, según el dato que nos da un diccionario. Muchas personas continúan siguiendo a Jesús, porque dice el versículo 2: y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Así de que muchas personas siguen a Jesús. Jesús continúa obrando a favor de la multitud con sanidad y también con la enseñanza. Pero este es precisamente el momento, una vez más, vienen a hacerle una pregunta tramposa. Vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Note la pregunta, por favor. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La pregunta, amados, es acerca de razones para divorciarse. La pregunta es si es legal divorciarse por cualquier causa. La pregunta tiene el propósito de probar a Jesús. Ahí dice que vinieron para tentarle. La Biblia de las Américas dice que vinieron para probarle.
Así de que estos hombres no venían en sí buscando una respuesta contraria, sino que ellos querían más bien que él certificara lo que ellos le estaban sugiriendo, repudiar a su mujer por cualquier causa, o de otra forma él se pusiera en contra, aparentemente, de la ley de Moisés por decir que no era lícito. La pregunta tiene entonces el propósito de tentar a Jesús, de tenderle una trampa al Maestro, al Señor. Así que nosotros tenemos en esta ocasión la respuesta del Señor Jesús, una respuesta con sabiduría perfecta. Porque la respuesta del Señor fue en el versículo 4, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Amados oyentes, en este momento es un buen momento para apreciar la respuesta que Jesús les da a estos hombres. No reciben ni una de las dos respuestas que ellos esperaban, sino que al contrario reciben como respuesta otra pregunta que ellos sabían la verdad y no podían contestar en contra de lo que era la verdad. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Claro que ellos habían leído esto. Ellos no podían negar esto. Así de que no le iban a contestar esta pregunta a Jesús. Porque nosotros sabemos, amados, que Dios hizo al hombre y a la mujer. Dios creó los géneros en la humanidad. El libro de Génesis se refiere a los géneros, a las generaciones. Y Génesis capítulo 1, 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Esto es una ley del origen de la humanidad. Varón y hembra los crió. Estos son los géneros que Dios crió en cuanto a la humanidad. Varón y hembra los crió. Y dice la palabra de Dios en el versículo 31 de este mismo capítulo, y Dios vio que esto era bueno. Ahora, ¿quién vio que más géneros eran buenos? Dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. En el último día de la creación, o pudiéramos decir el penúltimo día, porque aunque el día 7 el Señor descansó, se cuenta dentro de la creación. Pero hablando de los días de creación, en que el Señor estaba creando, este es el último día y es cuando he señalado y mencionado varón y hembra los crió. Y Dios estaba satisfecho de lo que había creado en ese día. La idea de más géneros humanos no viene de Dios. La idea de más géneros humanos viene del hombre. El hombre siempre está inventando, siempre está transgrediendo la palabra de Dios y siempre está poniéndose al margen de la palabra de Dios con ideas sumamente liberales en cuanto a lo que debe de ser la humanidad. Varón y hembra los crió y Dios vio que esto era bueno en gran manera. Mire, veamos en más detalle, por favor. Cuando hablamos de Adán y Eva, que es el hombre y la mujer que Dios crió, vemos ahí que Dios puso a Adán en medio del huerto. Dice en Génesis 2:20 al 24, y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La respuesta del Señor en primer orden es: ¿no habéis leído que al principio el que los hizo, varón y hembra los hizo? Claro que sí. Así de que Jesús les recuerda este principio en el versículo 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no son más dos, ya no tienen que pensar de manera individual en cuanto a su libertad, sino que ya tienen que pensar en los dos, como una sola carne. Y además el Señor Jesús agregó en el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne, y agregó esta ley: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los fariseos están sugiriendo en la pregunta, están sugiriendo que el hombre puede divorciarse de su mujer por cualquier causa. Y Jesús les está diciendo: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Jesús les está diciendo el propósito divino es que el hombre y la mujer no se divorcien. El propósito es que el matrimonio prevalezca. El matrimonio es la institución divina y es la primera institución que el Señor instituyó sobre la tierra. Y el propósito es que el hombre y la mujer se complementen. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Deben de tener comunión en todos los aspectos. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa es la idea de Dios, esa es la idea original. No era la idea de Dios de que hubiera divorcio, no era la idea de Dios de que hombre y mujer se llegaran a separar para ir a buscar otro esposo o otra esposa. Así que los fariseos son contestados en la pregunta y lanzan una segunda pregunta para completar la trampa, porque ellos habían planeado estas cosas y sin duda sabían que Jesús les iba a responder de una manera que ellos pudieran complementar su pensamiento. Así de que el pensamiento completo de los fariseos es a continuación. En el versículo 7 le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés la carta de divorcio y repudiarla? O sea, primero le preguntan: ¿es bueno repudiar a la mujer por cualquier causa? Jesús dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El propósito divino es que no se separe el hombre y no se separe la mujer del hombre, porque los dos han venido a ser una sola carne. Y entonces estos hombres perversos le dicen a Jesús: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Miren, amados, es muy importante esto, porque si Jesús está con la respuesta que les está dando a entender de que no debe de el hombre divorciar a su mujer por cualquier causa, entonces ahora le mencionan a Moisés. Porque la idea del judío es que Moisés había dado carta de divorcio para que pudieran hacerlo por cualquier cosa. Ahora ellos se exponen bien aquí en la pregunta: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Moisés sí había dado carta de divorcio y repudio hacia la esposa, pero especificó en qué momento, ¿por qué? ¿Por qué darle carta de divorcio a la mujer? Mire lo que Moisés registró en Deuteronomio 24 del 1 al 4 en cuanto a la ley que están planteando los fariseos con esta pregunta.
Mateo 24 del 1 al 4 dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, el primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Lo que importa aquí, lo importante de estas palabras, amados, es ver la carta de repudio que Moisés permitió dar. Y aquí dice claramente el por qué. Me imagino que los judíos insistieron a Moisés de dar carta de divorcio a la mujer, entonces Moisés pone esta ley porque ha encontrado algo reprochable en ella. Cuando se habla de algo reprochable, amados, no se habla de que la mujer tiene un ojo torcido, o que la mujer tenga un color diferente de piel, o que la mujer tenga gustos diferentes a los judíos. Se refiere simple y sencillamente a una situación de inmoralidad. De inmoralidad. Por ejemplo, que la mujer no fuera una doncella, que la mujer mostrara pruebas de que ya había conocido a otro varón. Eso era un motivo para repudiarla. Ese era motivo para darle carta de divorcio. El problema, amados, es que esta ley de Moisés, como muchas, habían sido adulteradas por los judíos. Y en vez de basar su entendimiento de las cosas de Dios en la palabra de Dios inspirada, se basaban más bien en las enseñanzas de los maestros. El caso que presenta Moisés es clarísimo. El caso que presenta Moisés es clarísimo. Presenta el motivo por la cual puede divorciarla, puede darle carta de divorcio. Y también menciona que esta mujer puede ser tomada por otro varón como esposa. Pero si el otro varón también encuentra en algo repudiable en ella, también le puede dar carta de divorcio. Pero si el segundo la despide, o si muere, el primero no la puede volver a tomar. De ninguna manera. Porque eso sería abominación ante el Señor. Y dice terminando el texto, no traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. O sea, si la mujer había sido encontrada inmoralidad, si en la mujer había sido encontrado algo que había engaño en cuanto a su pureza, a su pudor, la mujer podía ser despedida. Es lo que entiendo yo, amados. Creo que mi entendimiento es corto en cuanto a lo que Moisés está diciendo aquí, pero entiendo que un motivo que no tiene ni vuelta de hoja es si la mujer había sido manchada o si la mujer estaba manchada. Ahora, aquí el punto, amados, es que Jesús vuelve a responder sin temor, porque aquí se tenían que considerar cosas muy interesantes. En los judíos se habla y se escribe y hay muchas formas de investigar esto, pero al menos dos formas de pensar eran muy notorias entre los judíos, porque ellos tenían como grandes enseñadores a un rabino llamado Chamai, y tenían también a otro rabino llamado Hillel o Hillel, porque la H no se menciona en español. Hillel.
Mientras que Chamaí era un rabino muy estricto que se apegaba lo mejor posible a lo que decía Dios en la ley. Hillel estaba considerado como que era muy liberal y había permitido el divorcio por cualquier causa. Pero lo que estos rabinos enseñaban, lo que escribían, lo que comentaban, para muchos judíos era tenido, no para muchos, para la mayoría, y los fariseos eran unos de ellos, eran tenidos como si fuera la ley de Moisés. Recordemos que ya en otra ocasión estuvimos hablando acerca del Talmud, que usaban en vez de la ley de Moisés, pero usaban el Talmud como si fuera la ley de Dios. Las tradiciones de los ancianos, los escritos de aquellos padres que les habían enseñado, eran tomados en cuenta como si fuera la palabra de Dios. Es algo que no es muy extraño a nuestros oídos, porque esto lo podemos visualizar en el catolicismo y lo podemos visualizar en muchas de las denominaciones que prestan más atención a los libros escritos por sus originadores o por sus iniciadores que a la Biblia, e interpretan la Biblia en base a los escritos de los que hicieron o empezaron esa doctrina, esa denominación. Y luego dicen que es palabra de Dios porque le ponen versículos a los pensamientos de estos humanos. Así de que Jesús les dice en el versículo 8, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Note, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, pero no por cualquier causa, porque lo que debe de prevalecer es lo que fue desde el principio. El propósito divino es el matrimonio permanente y no el matrimonio eventual. Por eso, amados, acudimos a el origen, en la creación. Desde allí se estableció el matrimonio en las personas de Adán y Eva. Y el principio que el Señor Jesucristo está usando fue reforzado con la siguiente sentencia: ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Se fija? Entonces, cuando consideramos esta sentencia, nosotros podemos pensar, entonces, no por cualquier cosa. Ahora, hay una cosa por la cual el hombre puede repudiar a su mujer y por lo cual la mujer puede repudiar a su esposo. Versículo 9, por favor. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Esta razón que está dando el Señor Jesucristo es la razón perfecta que Moisés dio. Porque si el hombre en el Antiguo Testamento encontraba que una mujer ya había tenido relaciones con otro hombre, o encontraba que la mujer lo estaba engañando, siéndole infiel, tenía permiso para divorciarse. Jesucristo aquí dice que no hay motivo para divorciarse salvo por causa de fornicación. Así de que cuando uno de los dos cónyuges fornica, o sea, tiene relaciones maritales con otra persona que no es su esposo o su esposa, y se llega a casar con la persona que no es su esposo ni su esposa, está en adulterio. Y el que se casa con la persona que es repudiada de un matrimonio, también está en adulterio.
Así de que no hay permiso de divorcio. Si hay divorcio, el divorciado, al unirse con alguien más en intimidad, ambos están en adulterio. El adulterio es un pecado condenado por Dios. Primero a los Corintios 6:9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Así de que hay una causa por la cual el hombre puede repudiar a su mujer. O viceversa, hay una causa por la cual la mujer puede repudiar a su esposo. Y esta causa es cuando el cónyuge es infiel. Cuando el hombre es infiel, la mujer puede repudiarlo. Cuando la mujer es infiel, el hombre puede repudiarla. Esta es la causa por la cual se puede divorciar. Dice el Señor Jesús, salvo por causa de fornicación. Así de que, amados oyentes, esta es la lección o la enseñanza del Señor Jesús en esta ocasión acerca de el divorcio. Lógicamente que los fariseos venían a preguntarle acerca del divorcio para seguir teniendo abertura a divorciarse por cualquier causa. Vamos a decir que la mujer quemaba la comida, o que la mujer no planchaba bien la ropa, no alistaba bien la ropa, cosas que luego el hombre le causan mucho estrés, de que o que la mujer tiene una mamá que es una persona que se mete mucho en su vida, no puede divorciar a su mujer por esa causa. Igual la mujer no puede divorciar a su esposo por esa causa. Pero si el hombre es infiel, la mujer puede tomar su derecho de divorciarse de él. Si la mujer es infiel, el hombre puede tomar el derecho de divorciarse de ella. Pero también puede perdonar y seguir adelante como matrimonio. Ahora, cuando la mujer decide tomar el derecho para divorciarse, tiene que perdonar de todos modos, aunque tome el derecho de divorciarse. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos perdonará a nosotros. Este lo estuvimos viendo la semana pasada. Si el hombre se divorcia de su mujer porque la mujer le fue infiel, bueno, él tiene el derecho de hacerlo, pero también puede aceptar, perdonarla y seguir con ella. Y si se divorcia, pues también debe de perdonarla, aunque se divorcie. El divorcio, amados, no es porque se odie a la persona que fue infiel, o no debe de ser por esa causa. El divorcio debe de ser perdonando al ofensor y tomando el derecho de divorciarse, pero no odiando al ofensor. Ya sea que se divorcie o que siga con su matrimonio, el odio, el rencor no debe de ser más, no debe de estar presente ahí. Porque imagínese ahora que usted le dice a su esposo, bueno, te perdono, me fuiste infiel, te perdono, pero cada mañana o cada que hay un enojo entre ambos va a haber el recuerdo de esta infidelidad. No es correcto. Entonces es muy importante pensar bien. Si el inocente perdona al ofensor y sigue su vida con el ofensor, debe de seguir su vida como si no hubiera habido esta falla, o al menos no estar recordando cada vez esta falla, ¿verdad? Muchas parejas, cuando están en esta situación, pues el inocente decide divorciarse
¿verdad? Y después del tiempo, pues hace su vida con otra persona, se casa con otra persona, si es una mujer se casa con otro hombre, y si es un hombre se casa con otra mujer y hacen su vida, y es correcto. Aquí el asunto es que el que tiene eh, el que tiene permiso para volver a casarse es el inocente, no el culpable, no el que fue infiel, no el que fue y adulteró, el que fue y cometió inmoralidad sexual. No, 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 no. El que queda libre para casarse es el inocente, sea el hombre o sea la mujer. Esto es en cuanto a este pasaje bíblico de Mateo capítulo 19, versículos del 1 al 9. Claro que se sigue hablando del tema de los versículos 10 al 12, pero yo quiero, amados, aprovechar una segunda parte de este estudio para exponerlo en la siguiente ocasión, ya que esto también nos va a llevar algunos minutos de explicación. Muchas gracias por la atención prestada. Yo les invito a que mediten y reflexionen en esta situación. Amados hermanos, si ustedes necesitan hacer arreglos con Dios, pues no tarden en hacerlo, porque el tiempo no es de nosotros, es de Dios, y en cualquier momento se termina nuestro tiempo o el tiempo que Dios nos ha dado. Amado amigo, si usted ha oído lo suficiente y ve que esta es la verdad y que es lo que usted necesita continuar haciendo, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Yo les invito, por favor, a que me sigan acompañando, y si en algo les puedo ayudar, por favor, háganmelo saber ahí por medio del texto en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. Si puedo ayudarles en algún tema, con mucho gusto lo haré. Su servidor Andrés Pong les pide que oremos y que después de la oración quedemos despedidos. Amado Padre, agradecemos esta oportunidad y pedimos que no nos dejes de tu mano. Por favor, bendice a nuestros hermanos que andan predicando tu palabra por todas partes. Bendice también a aquellos que oyen tu palabra, que esta semilla que sea sembrada en sus vidas, en sus corazones, germine para dar el ánimo a entrar a la vida eterna. Suplicamos, Señor, que seas con aquellos que están pasando hambre, que están sufriendo por falta de trabajo, por falta de alimento, que tú les ayudes, les proveas, Padre eterno. Bendice a todos aquellos que están en el lecho del dolor. Bendice a aquellos que han perdido algún ser querido, Señor. Bendice y sé con aquellos que claman a ti por alguna necesidad. Escúchales, Padre eterno. Señor, que siempre se haga tu voluntad en todas las cosas. Bendice, por favor, a aquellos que están en lugares donde hay persecución, aquellos que están en lugares donde hay guerra, aquellos que han vivido un fenómeno natural y están sufriendo por esa causa. Bendice a aquellos, Señor, que quieren conocerte, aquellos que buscan la verdad. Que siempre se haga tu santa voluntad en todas las cosas, Señor, te pedimos y damos gracias en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, amados oyentes, y muy buenas noches. Dios les bendiga. Hasta